Rawls, ¿no?, afirma de que uno puede abordar el estudio de la sociología jurídica de manera irrestricta y además como uno quiera. Por otro lado, esta expresión de Díez Picasso da a entender de que hay un vínculo innegable entre el derecho y los hechos sociales, ¿no? Bueno, algunos no están de acuerdo. Entre ellos tenemos a aquellos juristas que tienen tendencia a ideología socialista, quienes afirman que no, el derecho no tiene nada que ver con el hecho social, el derecho no es transformador, el derecho no puede producir revoluciones, no, el derecho no puede cambiar las estructuras de una sociedad, no, el derecho va a ser estático, el derecho más bien va a ser cómplice de la opresión, el derecho va a ser cómplice del gobierno, del absolutismo, de las dictaduras, ¿no? ¿Me entiende? Hay entonces algunos ideólogos que, llevados por una ideología política, consideran que Díez Picasso no tiene razón, que eso no puede ocurrir, que la sociología es sociología y que los hechos sociales ocurren por otras razones en las que el derecho no tiene nada que ver. Factores religiosos, factores sociológicos, factores económicos, factores históricos, ¿no? Por último, hasta factores, pues, inesperados, pues, ¿no? Inesperados, algo así como el surgimiento de la vida, por ejemplo, la evolución, ¿no? Donde en aquel tiempo, pues, se trataba de explicar que la vida, pues, podía surgir del azar, igualmente, ¿no? Muchos hechos históricos surgen del azar o del encuentro de dos fuerzas, ¿no?, de dos fuerzas compulsivas, económicas o ideológicas de la época, pero que el derecho no tiene nada que ver con esas transformaciones sociales, mucho menos con aquellas transformaciones donde se han cambiado estructuras completas de sistemas existentes hasta esa época. Bueno, más bien ellos dicen que el derecho es un cómplice, que una vez cuando la dictadura se establece o la monarquía se establece y las leyes dicen que ese rey es el hijo de Dios y hay que respetarlo, entonces la ley dice hay que obedecer la ley, ¿ah? Así dicen algunos. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Será así? ¿O el derecho es también transformador? Antes, y mientras usted reflexiona la respuesta, vamos entonces a seguir con la siguiente diapositiva. Derecho y cambio social. Leamos juntos. En el derecho repercuten los cambios sociales, gradual e indirectamente, si se trata de cambios evolutivos, directa y radicalmente, cuando el cambio social reviste carácter revolucionario. Bueno, lo que algo sí no pueden negar aquellos que están en contra de Díez Picasso, aquellos que tienen pensamiento socialista, marxista y en época antigua, no tan antigua, en época moderna del siglo pasado, ¿no? Los anarquistas, en algo sí no pueden negar, que el derecho es afectado. O sea, un hecho social definitivamente afecta el derecho. Cuando el hecho social es gradual, hay por ejemplo algunas reformas sociales, reformas laborales, reformas, ¿no?, de las leyes. Cuando el derecho va cambiando gradualmente, la sociedad va cambiando gradualmente, entonces el derecho también va graduando, va cambiando gradualmente. Gradualmente ocurren cambios. Una norma se deroga por otra norma, con nuevas instituciones jurídicas, esa luego es derogada por otra más, que mejora las instituciones jurídicas, luego aparece otra que deroga esa también y saca reglamentos, ¿no? Entonces, cuando una institución va mejorando, cuando un hecho jurídico se presenta gradualmente, por etapas, el derecho también va cambiando. Entonces, lo que no se puede negar es que los hechos sociales afectan el derecho. Y algo más. El derecho también se afecta cuando hay cambios drásticos. Por ejemplo, una revolución, una toma de poder. Cuando hay cambios drásticos, el derecho también se afecta de la misma manera. Supongamos que en una nación democrática que tiene una constitución realizada en una asamblea constituyente, con todas sus instituciones constitucionales trabajando, ocurre de pronto un golpe de Estado. Un golpe de Estado que se echa abajo todas las instituciones y comienza a gobernar a través de decretos leyes, anulándose la asamblea constituyente, anulándose la constitución, creándose una nueva que favorezca al dictador, que favorezca a aquel que tiene el gobierno absolutista. Te pregunto, ¿no ha cambiado el derecho? Claro, indiscutiblemente, y cambió tan drásticamente como también cambió el hecho y la estructura social. Entonces, partiendo de esta verdad, de que los hechos sociales afectan el derecho drásticamente o gradualmente,
estamos reconociendo tácitamente que hay un vínculo entre el hecho social y el derecho. Así que aquellos que critican a Díez Picasso, obviamente ya ahí se quedan cortos, porque definitivamente, ¿no? Si quisiéramos negar el vínculo que hay entre derecho y hechos sociales, estaríamos negando pues un postulado casi aceptado, y no tanto aceptado por todos que sea la razón para creer en él, sino un postulado real que lo podemos ver mediante la observación de estos hechos sociales. Vamos entonces a la siguiente diapositiva para reflexionar en algo más. El derecho, dice, contribuye al cambio social progresivo, al consolidar jurídicamente las modificaciones que en las instituciones, concepciones y costumbres de la sociedad se han venido produciendo durante todo un periodo histórico. Vamos a lanzar entonces un postulado, ¿no? Bueno, la sociología jurídica lanza el postulado, no la lanzo yo, y los profesores y tutores que apoyamos en esto. La sociología jurídica lanza un postulado. El postulado es, habida cuenta que los hechos sociales afectan al derecho, el derecho puede también, en una forma de regreso, modificar progresivamente la sociedad, o en todo caso contribuir al cambio social, si no modificar, trastornando, ¿no?, las estructuras sociales, puede contribuir al cambio social en forma progresiva, en forma gradual, en forma escalonada, en forma de procedimientos. Primero, que pueda reconocer las instituciones que ya existen, las instituciones de la costumbre, de la tradición, de la historia de un pueblo que ya existen. El derecho puede reconocerlas, puede formalizarlas, puede homologarlas, puede volverles una institución jurídica protegida. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la familia, por ejemplo, el derecho al sufragio, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la asociación, que son derechos que se le reconoce al ser humano y que a través de la historia el ser humano se lo ha ido ganando, se ha ido reconociendo esos derechos, ¿no? Esas facultades que tiene el hombre y la mujer para poder guiar su destino. El derecho recoge todo eso y lo homologa, lo vuelve, lo institucionaliza. De esa manera el derecho colabora con el cambio social. Y no se estanca allí, sino que puede, a través de la investigación, de las reformas, propugnar a que estas instituciones sean mejor protegidas. Es decir, que no solamente nos conformemos con las leyes que hoy en día existen, sino que esas leyes mejoren mucho más en beneficio de aquella institución que estamos queriendo proteger. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, las legislaciones de niño y adolescente. Durante muchos años el Perú y muchos países estuvimos ciegos y dando la espalda a la posibilidad de proteger al niño y adolescente como una institución jurídica, como un bien jurídico protegido realmente. No habíamos entendido eso. Sin embargo, en estas décadas el Perú y muchos países de Latinoamérica, y el Perú como abanderado de ello, se ha defendido, ¿no?, a través de normas y legislaciones que han creado institucionalidad. Incluso hoy en día lo que antes eran pues juzgados tutelares, ahora son juzgados de niño y adolescente, con magistrados y jueces especializados, con abogados que se especializan en ese tema y que son atendibles en esa legislación y en esos reglamentos y en esas normas. Tenemos un ministerio incluso, ¿no?, que a través de especializaciones atiende estos temas de los niños y de los adolescentes, ONGs que trabajan con el gobierno y el Estado. ¿Se da cuenta usted cómo el derecho puede transformar, ¿no?, ciertas partes de la estructura y puede atender una necesidad de la sociedad con tamaña efectividad? Y eso ha sido porque un día algún ser humano o un grupo